Bien, buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos al primer encuentro virtual correspondiente a la asignatura Inglés 2. Yo soy Sandra Cruz, docente facilitadora del área, y en esta oportunidad quiero compartir eh, conocimientos, experiencias y saberes referidas a esta asignatura con la finalidad de lograr el objetivo, que es acercarlos, darles herramientas para la comprensión de textos en inglés como futuros profesionales de esta sociedad. En el proceso de formación vamos a tener un plan de actividades y evaluación que está disponible en plataforma y está estructurado en 4 evaluaciones de 25% cada una de ellas, en concordancia con unas temáticas que se les presentan para el abordaje de algunos conceptos y nociones teórico-prácticas. Igualmente, se les requiere el seguimiento de una serie de instrucciones para el cumplimiento referidos a la forma y al fondo de esas actividades. Está también el cumplimiento en el tiempo establecido, de acuerdo con un cronograma que la universidad les establece para dicha entrega. Los requerimientos forman parte de la valoración, la calificación de esas tareas. En función de esos criterios, pues tendrán mayor alcance de sus notas, las más eh, elevadas o superiores, en fin, en función de la calidad de los mismos. Eh, Quiero también agregar que es la forma multimodal de llevar a cabo estos encuentros, pues les va a permitir estar de manera presencial en cada uno de los encuentros o conectarse a través de Zoom, como se viene haciendo en estos procesos de formación. Y pueden consultar igualmente pues, el material que se coloca en plataforma para el apoyo y el desarrollo de las diferentes temáticas. En este sentido, quiero orientar que el material de apoyo es, como su nombre lo indica, es un material de consulta, de apoyo, de referencia, pero igualmente en este mundo globalizado de la tecnología y de la ciencia, pues pueden consultar e investigar cualquier referencia bibliográfica, física o virtual que les permita hacer entregas de asignaciones de alta calidad, de alto y excelente contenido. Bien, el primero de las evaluaciones consiste en un mapa conceptual que está referido al tema de hoy, que se trató una parte en el trimestre pasado, referido a las categorías gramaticales, y en el cual pues van a condensar esa temática a través de una representación de un organizador gráfico, en este caso un mapa conceptual. En segundo lugar, van a desarrollar unas estrategias de comprensión lectora a través de una prueba escrita, para lo cual pues se les dan previamente las indicaciones y el material que van a plasmar. Como tercera evaluación se tiene una organización de la información, organización y presentación de la información a través de un video currículum, en el cual de igual manera se le dan las instrucciones a seguir y unos ejemplos que orientan la entrega. Y como actividad evaluativa número 4 está la presentación de un cuestionario, todas ellas con un porcentaje del 25% para una totalidad del 100%. Entonces, dicho esto, pues se esperan las mejores producciones, la mejor interacción y y el mayor intercambio de presencialidad y de virtualidad para cumplir con los propósitos de la asignatura. Como les señalaba, la unidad número 1 está
representada por un concepto, una temática que representa las categorías gramaticales. También se le llaman clases de palabras o partes de la oración. Y si son parte de la oración, pues se llaman parts of the speech, que es la parte de un discurso. Vamos a partir de un concepto más amplio, un concepto macro de la lingüística, como es la gramática, que se define como una ciencia formado por un conjunto de reglas que regulan el uso de una lengua que nos permite o que permite hablar y escribir correctamente. Esta gramática determina la función sintáctica de las palabras, es decir, el rol que cumple cada palabra dentro de una oración. A su vez, esa gramática está clasificada o dividida en 4 ramas específicas, unas de carácter más estructural y otra más responde a una funcionalidad del idioma, que es básicamente como la base para el aprendizaje o la adquisición de estas herramientas para el desarrollo de las competencias comunicativas básicas, que son leer, escuchar, oír y hablar. Haciendo uso de estas ramas, pues nos acercamos de manera favorable al entendimiento, a la comprensión y al uso del idioma. Una de esas ramas es la fonética, que es la que estudia los sonidos de un lenguaje. Ya sean pues, son sonidos referidos, los sonidos articulados en cuanto a la pronunciación, a la eh, manera de cómo fonéticamente, es decir, se oyen cada una de las palabras, cada uno de estos elementos que conforman el idioma. Tenemos a su vez la morfología, que es la que estudia la formación de las palabras, es decir, la estructura interna de las palabras. Allí recordamos un poco que una palabra pues está formada por combinación o estructura interna de una raíz y un afijo, ya sea un prefijo o un sufijo, es decir, a partir de allí hay una derivación de otro grupo de palabras. También está formada, la sintaxis forma parte de esta clasificación o esta rama de la gramática y se encarga de estudiar la relación o combinación que hay entre las palabras. Esa sintaxis es ese rol estructural que cumple cada palabra dentro de la oración y que lo hace comprensible, lo hace lógico, lo hace ordenado. Y de allí nos lleva a la semántica, que es la que estudia el significado e interpretación y sentido de los símbolos y palabras. Y está allí referido el símbolo porque el idioma no solamente lo conforman palabras como tal, sino también signos y símbolos que complementan ese total, ese grupo de elementos gramaticales que forman parte del idioma. Ese significado, interpretación y sentido es lo que nosotros pues, usamos para, o hacemos uso de él para saber que estamos aprendiendo o aplicando un idioma, en este caso un segundo idioma como es el inglés. Ese correcto significado que se le da a cada palabra o a cada símbolo, pues va en apoyo de elementos como el diccionario y conocimientos previos que se tienen del idioma. Bien, dentro de esta conceptualización están las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales suena como un concepto bastante complejo, pero en realidad son todas aquellas palabras o grupos o divisiones de palabras que conforman un idioma en base a la función que ellas realizan, que ellas tienen dentro de una oración. Estas se llaman también tipos de palabras o clases de palabras y forman
Forman una agrupación de palabras y se llaman categorías porque comparten características comunes. Una de ellas, por ejemplo, dentro de los autores que se conocen, que estudian la lingüística, tienen 8 categorías. Hay otros que opinan que son 9 y otros que son solo 7 categorías. Para el presente estudio estamos haciendo uso de las 8 categorías principales que conforman el grupo o agrupación o clasificación de categorías gramaticales. Estas categorías gramaticales son los sustantivos, nouns, los adjetivos, adjectives, los adverbios, adverbs, los pronombres o pronouns, los verbos, verbs, las prepositions, las interjections y las conjunctions o conjunciones. El rol que cumple cada una de estas categorías dentro del idioma es lo que sintácticamente le da un orden lógico de utilización, tanto para la gramática, o sea, para la forma escrita, como también para la comprensión de un idioma. Bien, vamos a hacer un breve estudio un breve scanning de algunos de ellos, de las categorías previamente mencionadas, para tener mayor ejemplificación y aplicación en las posteriores actividades a desarrollar. El primero de ellos, no es que tenga un orden lógico, pero aparece allí, son los sustantivos, son los nouns, y como definición tenemos que un sustantivo es una palabra que representa, que denota, que denomina a una persona, a una cosa, a un concepto, a un lugar, a una idea, es decir, cualquier entidad del universo, sea tangible o intangible. Tenemos sustantivos propios, tenemos sustantivos comunes, tenemos sustantivos abstractos, tenemos sustantivos concretos, tenemos sustantivos en masculino, tenemos en femenino, tenemos en singular, en plural, en fin, cada uno de estas categorías, entre esas el sustantivo, tiene una subclasificación. Por eso se dice allí que entre ellos comparten características comunes y muy particulares. La clasificación de los sustantivos es bastante amplia y pues conlleva al estudio profundo de esta categoría. Tenemos allí como ejemplo un nombre propio, Alex, tenemos un sustantivo común, Carl, tenemos un sustantivo intangible como fear, miedo, temor, tenemos el nombre de un propio de un lugar, que es Miami en este caso. Seguidamente tenemos como segunda categoría los pronombres. Los pronombres son una palabra, una parte de la oración que se usa para sustituir o reemplazar a un nombre, es decir, para evitar el uso y la repetición del nombre en la oración. Los pronombres también tienen una subdivisión, tiene una clasificación y entre los que se mencionan los pronombres personales, que son los que conocemos y identificamos rápidamente, que son I, you, he, she, it, you, me, you, it, and they. Ellos forman los sujetos de una oración, normalmente van al inicio de la oración y son el núcleo del sujeto, pero no son los únicos pronombres. Hay pronombres objeto, objetivos, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos, pronombres reflexivos, en fin, hay una amplia clasificación de los mismos. Es por eso que es necesario recordar que no solamente están los pronombres personales, es decir, el que ocupan la primera posición en el sujeto. De acuerdo a la ubicación, ellos van teniendo una clasificación o una determinada forma de nombrarlos, de denominarlos. También tenemos como categoría los adjetivos, y los adjetivos son palabras que se usan para describir, calificar o determinar a un sustantivo. Los adjetivos, como su función principal es determinar o calificar a un sustantivo,
van antes de ese sustantivo. Se usa primero el adjetivo y luego el sustantivo. Por ejemplo, red car, carro rojo. Una de las, sintácticamente, de los cambios que nos encontramos entre el inglés y el español es la ubicación de los adjetivos. Y ellos cumplen un orden específico. Refiero igualmente en la guía algunos de los ejemplos en el orden que deberían ir los adjetivos, porque igual estos adjetivos también tienen una clasificación como adjetivos descriptivos, adjetivos demostrativos, y dentro de ellos hay unas subcategorías como de forma, de color, de edad, de tamaño, y se va ampliando cada vez más. También tenemos allí el grado de comparación de los adjetivos, que tenemos adjetivos de superioridad, adjetivos de inferioridad y adjetivos superlativos. Esta es una categoría que pues amerita una profundización para la comprensión global de la misma. A continuación tenemos los verbos, que son palabras que indican acción, acción física o acción mental, pero también indica un estado del ser humano. Hay acciones que se ejemplifican por una actividad física, pero hay otras que se determinan por una acción intelectual o mental. Y las del estado del ser, como por ejemplo existencia, existir, es un estado del ser humano. Eh, los verbos es el núcleo del predicado, es la parte más importante del predicado porque indica la acción que viene realizando el sujeto. Los tiempos, hay diferentes tiempos verbales, pero los principales son los tiempos simples y a partir de allí se forman los tiempos compuestos. Los tiempos simples son presente, pasado y futuro, y de allí se van formando los tiempos compuestos. Y los tiempos compuestos, pues están los tiempos perfectos y los tiempos progresivos, que se forman con el auxiliar y el verbo to be. De allí que se estudian alrededor de 16 tiempos verbales, pero básicamente se le da pues mayor prioridad de aprendizaje a los tiempos simples, que son como la base estructural para entender y elaborar oraciones en tiempos compuestos. La clasificación de los verbos, pues hay varias maneras. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, recordando un poco bachillerato, son aquellos que terminan ed en el pasado, en el participio pasado, y tenemos verbos irregulares, que son los que tienen terminaciones diferentes al ed en el pasado y en el participio pasado. También podemos hablar de verbos regulares, perdón, de verbos auxiliares y modales y de verbos comunes. Los verbos modales auxiliares son can, could, may, should, must, y los verbos comunes son los verbos que no llevan ese auxiliar modal, sino que indican la acción directamente, como walk, learn, live, love, work en sí mismo, ellos indican ya la acción, sin requerir de un verbo auxiliar o modal que lo determine. También tenemos las formas de los verbos. Tenemos el modo indicativo, que es un verbo psicojugar, es el que lleva tú. Tenemos la forma del gerundio, que son los verbos que llevan ing. Son diferentes maneras de estudiar al verbo a través de todos los posibles estructuras que se presentan dentro de una oración. Bien, seguidamente también tenemos los adverbios, que los adverbios es una palabra, los adverbios son palabras que modifican o determinan o describen a un verbo, a un adjetivo
a un propio adverbio o a una oración completa. Los adverbios son una parte muy variable de la oración. Ellos incluso pueden ir en diferentes partes de la oración, al inicio, como por ejemplo los adverbios de frecuencia. Pueden ir al final, pueden estar conformados por dos o más palabras. Es una parte de las categorías gramaticales que presenta bastante variación en relación a las demás categorías. Existen dentro de su clasificación pues diferentes maneras de señalar o reconocer los adverbios, como los adverbios de modo, que son los que normalmente terminan en LI, los adverbios de lugar, de tiempo, de frecuencia y de razón. Eh, Entre los ejemplos está never, que es un adverbio de frecuencia, quickly, que es un adverbio de modo, early, un adverbio de tiempo, soon, un adverbio de tiempo, y there, un adverbio de lugar. También dentro de las categorías gramaticales nos encontramos con los artículos. Los artículos son una de las categorías más fáciles de comprender porque son monosílabos constituidos por una partícula muy minúscula del idioma, pero que sirve para definir o determinar a un sustantivo. Si el sustantivo es específico, se utiliza el artículo THA, the, y si es indefinido o indeterminado, se usa el a o an. Los artículos normalmente, por eso es que los artículos normalmente son usados antes de los sustantivos. Y pues se reconoce entre ellos pues el the, que significa el, la, los o las. Y el a, que es un, una, y que agrega la n para favorecer la pronunciación cuando el sustantivo que le sigue empieza con letra vocal. Igualmente, tenemos como categorías gramaticales las preposiciones, que es una palabra que se usa para indicar dirección, tiempo, lugar, ubicación espacial, ubicación o relación entre diferentes objetos. Estas preposiciones son generalmente, pues también partículas pequeñas del idioma y expresan, como lo indicaba, ubicación, dirección, tiempo y relación espacial. Entre ellas tenemos in, on, at, to, for, by, from, etc. También tenemos las conjunciones. Las conjunciones son las categorías gramaticales que se usan para conectar, interrelacionar palabras, frases o cláusulas. Tenemos diversos tipos de conjunciones. Tenemos las conjunciones copulativas, que es y, que es cuando hay igualdad entre una cláusula y otra. Tenemos las conjunciones adversativas, que es o una o lo otra, que puede ser el pero, y tenemos las conjunciones de causa, como porque, se utiliza porque. Allí en la lámina pueden observar algunos ejemplos de ellos, como or, que significa o, and, que significa y, but, que significa pero, y because, que significa porque. Estas conjunciones también son los que se le llaman también conectores y nos permiten eh, permear un discurso en función del sentido de una cláusula posterior a la que ya se ha definido, un statement. Es decir, lo que continúa en una oración, sobre todo cuando hay cláusulas dependientes. Tenemos también las interjecciones, que las interjecciones son palabras o son frases que están dentro de la oración o del discurso o sencillamente se dan en forma aislada, pero que representan o expresan una emoción, un estado de ánimo, un estado de duda o de sorpresa. Son, digamos, casi que específicas y en alguna de ellas pues ni hay traducción, sencillamente representa esa palabra y punto. Tenemos como el ouch, cuando hay un golpe, un dolor, una sensación de dolor, el wow, que es la sorpresa. Y
alguna de ellas pues la usamos también en el idioma español. Bien, hay un ejercicio de identificación, de manera de ejemplificar lo que hemos visto en las categorías gramaticales en un breve texto que lo, lo presento para observarlo sencillamente en la manera de cómo pueden aparecer en un contexto determinado. Eh, eh, Algunas de ellas aparecen subrayadas para que vean específicamente el rol o la función que están cumpliendo como categorías gramaticales en ese texto o en esa oración. Bien, el texto se llama Robots y empieza con, dice, a robot is a machine, but it's not just any machine. It is a special kind of machine. It's a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer because it's a machine. It does not make mistakes and it does not get tired. And it never complains unless you tell it to. Bien, subrayo algunas allí para hacer un ejercicio de identificación donde vemos que la primera palabra subrayada es la que empieza con la letra A. Y recordemos que A es un artículo, en este caso un artículo indeterminado, un robot. No dicen el robot o ese robot, no, es un robot en cualquiera. Tenemos aquí una palabra subrayada. Dice que un artículo determina a un sustantivo indicando si es determinado o indeterminado. En este caso es indeterminado. Aquí tenemos una palabra subrayada que es una conjunción adversativa, porque dice pero, no es solo una máquina, no es solamente una máquina. Aquí tenemos una subrayada, si lo buscamos, si determinamos su función, su rol en la oración, es un adverbio. Seguimos, special está modificando a un sustantivo, los que modifican a los sustantivos, aparte de los artículos, es un adjetivo, special kind. Kind viene siendo el sustantivo, special viene siendo el adjetivo. En este caso, subrayamos un adjetivo. Seguimos leyendo y encontramos it, recordando que hay pronombres que son los que enuncian o inician la estructura formal de una oración y después del sujeto vendría un verbo, siguiendo esa estructura básica de las oraciones. Vemos que it es un pronombre, en este caso el de la tercera persona del singular, para animales o para objetos, no personal en este caso. It follow instruction, o sea, it es él, no es él ni ella, sino él es el robot, recordando que los pronombres sustituyen a un nombre. Para no seguir usando la palabra robot, robot, ya lo hemos sustituido por un pronombre. Seguimos leyendo y encontramos que tenemos aquí el come. Come es un verbo en presente simple que indica una acción física que es venir. Las instrucciones vienen de un computer. Viene siendo aquí entonces un sustantivo, igual como lo tenemos aquí. Tenemos determinado por un artículo. Tenemos aquí una conjunción de causa, porque es una máquina, because it is a machine, señalando entre la palabra subrayada una conjunción, en este caso pues de causa. Seguimos leyendo y encontramos otra oración, está subrayado an, es una conjunción copulativa, es decir, que le da igualdad a una oración en el mismo rango y, es decir, una oración previa que puede ser independiente y, en este caso que dice, y no se cansa, haciendo relación a que no comete errores y no se cansa. Continuando con la lectura, tenemos una palabra subrayada aquí que es never, es un adverbio de frecuencia en el rango
o en el grado de realización de las actividades dentro de una frecuencia, nunca es un adverbio que indica, pues, obviamente, 0 veces que no se realiza, no se repite ninguna con frecuencia esa acción. En este caso dice que o sea, el robot nunca se cansa, a menos que tú se lo digas. Nunca se cansa, no, perdón, nunca se queja, a menos que usted se programe, a menos de que se le diga. Entonces podemos aquí observar cómo entran en juego cada una de las categorías dentro de un párrafo, haciendo o cumpliendo un rol específico dentro del mismo, dándole, como se decía dentro de la gramática, un orden lógico, un sentido, una sintaxis y una morfología de las palabras, que es el uso correcto y adecuado. Perdón. Con esto finalizamos este primer encuentro, agradeciéndoles la atención brindada y prestada y recordándoles que está a disposición el material en la plataforma para la consulta, y pueden hacerlo también a través de la mensajería, a través del WhatsApp que aparece allí y del correo electrónico, brindándoles la mayor de los éxitos, deseándoles un trimestre productivo, fructífero y de mucho aprendizaje. Eh, Quedo atenta a las preguntas. Si hay alguien conectado, pues agradeciendo su participación y eh, indicándole nuevamente que estoy para atenderlos en la parte académica, dándole las orientaciones pertinentes. Muchas gracias.